Híjole, muy contento porque es lunes 20 de junio y vamos con esto, pero como caballo de hacienda. Nadie nos puede parar. La cuestión es que a Dios y la palabra de Dios nadie le puede detener. Pues estamos aquí súper contentos, súper padre, porque afortunadamente estamos haciendo esto como series. Y la serie de esta semana se va a llamar ¿Cómo debe uno de guiarse en la iglesia? ¿Cómo debe uno conducirse en la iglesia? ¿Cómo debe uno conducirse en la iglesia de Dios? Ok, así es que apunten cómo debe uno conducirse en la iglesia de Dios. Muy bien, pues antes voy a dar una pequeña como introducción. Recuerden que siempre doy un poquito de los avances, de las introducciones, y voy a dar un poco de los avances para que podamos ir viendo esto como una serie. Omar ha dicho que vamos a hacer una serie de 5 estudios y vamos a ponerle un título y se me hace súper interesante para que no se lo pierdan. Entonces, miren, en el estudio pasado vimos características muy, pero muy importantes de lo que son las características de los que sirven en la iglesia. También vimos lo que tienen que hacer las mujeres. También vimos cómo hay que orar. O sea, vamos en ese proceso. Y ahorita ya vamos a caer en un estudio sobre esa dinámica o el comportamiento que tiene que tener uno en la iglesia de Dios, basado en 2 puntos importantes en ese estudio, que es, primeramente tenemos que entender la piedad de Dios. Gracias, carnalito. Primeramente tenemos que entender lo que es la piedad de Dios, que es súper, súper interesante, súper importante, y son los versículos que vamos a ver. Estos versículos vienen después de ver lo que es el obispo y de ver cuál es la característica del obispo, que la verdad es que, como yo les decía, hay que orar por estos obispos, y hay que orar porque nuestros esposos tengan esta característica de obispo, y también por los diáconos, porque son los que hacen la función ejecutiva en la iglesia. Entonces, de ahí viene directamente el planteamiento de la piedad. Y vamos a ir leyendo, por favor, brothers, desde el versículo 14 al 16. Y terminamos, les digo, porque vamos a iniciar esta nueva serie. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, leamos, por favor. Ya tienen su Biblia, ya tienen sus apuntes. Apunten, por favor. Y cualquier comentario o queja o desacuerdo o acuerdo, o alguna oración que quieran hacer para nosotros y ponerla ahí con mucho gusto en la página de Facebook de En Vida y en Verdad, o tenemos nuestra página oficial, que es www.envidiayenverdad.com. Ahí nos pueden ver, y inclusive pueden ver ahí todos los estudios. Vamos a ir mejorando todas las cosas, y todo es por ustedes, de verdad. Dios es bueno y es lo menos que podemos hacer. Y antes que nada quiero agradecerle a Omar, que es el encargado, es el productor, es el jefazo, que nos hace y que está creando aquí todo para ustedes. Dios le puso en su corazón este ministerio de hacer esta página, de hacer esto y hacerlo llegar a todos. Así es que no dejen de orar por el compa Omar, es la onda, porque de repente tiene mucho trabajo y se vuelve medio loco. Y ya ves que nosotros como hombres no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé un cerebro de mujer. No es cierto, para poder hacer varias cosas. Mentira. No, hay que pedirle a Dios que nos organice. Yo también he tenido una semana, Omar, pero no, hombre, de locos es poco, pero todo es gracias a Dios. Así es que vamos a iniciar. Versículo 14. ¿Ya estamos listos? Muy bien, pónganse listos. Vamos a abróchense sus cinturones, que vamos a iniciar este primer estudio de la serie que viene. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Wow! Híjole, algo que me impresiona es que ahorita estoy también dando no solamente un estudio, este estudio de Timoteo, estoy dando un estudio de Juan y estoy dando un estudio de Santiago. La verdad estoy, bueno, y aparte uno de Hechos, pero estoy impresionado porque de hecho, pues bueno, la condición histórica me impresiona, pero estoy impresionado como en todos los libros escritos, en las cartas escritas por Juan, en estas escritas por Pablo, híjole, el objetivo principal o la condición principal es el Evangelio de Dios. O sea, nada tiene que ver con el desarrollo humano, nada tiene que ver con el esfuerzo humano, nada tiene que ver con el desarrollo personal y que tú puedes, no, todo tiene que ver con Jesús. Nada tiene que ver con otras cosas más que Jesús. Todo el plan desde que salimos del huerto del Edén, todo tuvo que ver con un plan que se llamaba Jesús. Vida, muerte y resurrección. Y cuando vemos esto de la piedad, no, increíble. Primeramente en el versículo 14 habla a Pablo, a Timoteo, y le dice que pronto lo va a ir a ver. Eso implica que Timoteo, él era probablemente no era el pastor como principal, ¿no? Porque al final Pablo lo estaba visitándole, y aunque sí era el pastor principal, Pablo los iba y los visitaba. O sea, una de las cosas importantes que Dios nos manda a hacer como en Mateo, que es ir a hacer discípulos, Pablo lo hacía y los visitaba los lugares, y él dice, pues pronto te iré a ver, pero mientras no voy, quiero que ve la forma en la que tienes que conducirte, por dos razones sumamente importantes. Vean, tienen que acordarse que un pastor o un encargado de iglesia no solamente es un trabajo laboral, no es como son empresarios o son no sé, son líderes solamente, sino son ministradores de lo más importante, la palabra de Dios. Porque miren, vean cómo le dice, vean cómo dice, cómo le dice Pablo a Timoteo. Ahora, quiero antes de poder decir esto, quiero que entiendan dos cosas. La primera es que nosotros pensamos que Dios o Pablo le está hablando solamente a los pastores. Entonces dice uno, no, pues esto no es para mí. No, acuérdense que al final uno tiene responsabilidad de ministrar la palabra. O sea, cuando tú ya eres salvo, no es como, bueno, sálvate, siéntate y escucha. No, es cuando tú ya eres salvo, tienes esa responsabilidad de ¿qué? De pasar a la gente el tesoro que tú tienes, a ministrar la palabra de Dios. Y también cuando eres padre, pues eres el sacerdote de tu casa. Entonces no solamente está hablando de eso, como a la persona que dirige la iglesia, le está hablando a él en especial, y fuertemente a los pastores, pero también está hablándonos a nosotros, aquellos que solamente, entre comillas, tenemos nuestra casa o tenemos nuestro trabajo normal, ¿no? Un trabajo de verdad, no, es cierto, sino un trabajo. Entonces vean lo que dice, imagínense, pónganle nombre, ¿no? Porque para que, dice, bueno, para que si tardo, bueno, eso no, sepas cómo debes conducirte en la casa de quién, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que viviente, la casa de Dios, y que es que la iglesia del Dios viviente. Es muy importante que vean cómo no tiene que ver con que es la casa del pastor y es la casa del pastor que vive de las ovejas. Parecía, ¿no? No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver con creer en ideologías, en formas, en circunstancias. En ningún momento Pablo le está diciendo, bueno, pues tienes que motivar a la gente, tienes que luchar para que la gente prospere en su vida, para que tenga una mejor capacidad de obediencia a sus jefes, para que entonces ellos tengan un mejor carro, una mejor casa, un mejor éxito y lleguen y suban el Everest o se avienten de paracaídas
o juegue, no sé, cualquier cosa. No está hablando de ningún esfuerzo humano o ninguna satisfacción personal humana. Fíjense lo que está hablando. ¿Cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Santo cielo. Está diciendo, es serio, muy serio de lo que estamos hablando. Y vean rapidísimo, continuamos, dice, columna y baluarte de la verdad. Acuérdense que en aquellos tiempos se ponían en las columnas, las columnas principales de alguna construcción en Roma o en Grecia, en las columnas en las columnas se ponían como símbolos para cualquier cosa. Entonces es columna y baluarte, y ponían ahí en honor de quién, o en honor de una batalla vencida, o en esto. Y en este caso Dios es la columna principal de todo, o sea, como columna y baluarte. Es bien importante de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. No es de la verdad, es vamos a hablar verdad, no, porque Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es para mí. Pero esa es la única persona que en la vida dijo esto. Que Krishna, que el Buda, y que todos dijeron, yo conozco la verdad, o cualquiera dice, yo conozco la felicidad. Pero Dios dijo, yo soy la verdad. Entonces dice que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, y vean cómo vamos a cerrar este estudio. Impresionante. Es indiscutiblemente grande. Bueno, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque habla de un misterio como la piedad. La piedad es todavía mayormente, no es lástima, es amor por alguien de forma sin interés. O sea, yo amo de tal forma a esta persona o a estas cosas. Por eso hay gente que hace buenas obras en el mundo, porque tiene piedad, o sea, tiene mucho amor para ellos. No es misericordia, va mezclado, pero es más allá, es amor por alguien o por algo, por alguien, tiene que ser un servicio, es piedad. Y vean, muy importante lo que dice, es el misterio. ¿Y saben por qué es misterio? Porque no se puede uno imaginar por qué Dios vino a morir por nosotros que somos tan pecadores. El misterio de la piedad, o sea, no se puede explicar. No puede explicar o no. Pues bueno, es que Dios murió porque pues había 2, 3 guapones, otros super líderes que valían la pena. No, ninguno en el mundo por sus esfuerzos valía la pena para que Jesús muriera, ni para que Dios lo mandara. Entonces es el misterio, es un misterio eso. Pero vean las características del misterio en orden increíble. Vean por favor, y eso no me digan que no lo conocen, porque al final es el concepto más importante de lo que nos enseñan todos, que es Dios fue manifestado en carne. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? Viene, se postra en María, y María tiene que un hijo hecho carne. Ahora que estamos viendo Santiago, pues era el brother de Santiago. O sea, por eso Santiago no creía mucho, porque decía, pues oye, yo comí con él, jugábamos fútbol, hijo, canicas, tacón, yoyo, valero. ¿Cómo traje la vida de Jesús a México acá, como si fuera de Tepito, hijo? No, o sea, digo, a lo que voy es que él juega con él. Por eso cuando Jesús le dice, yo soy hijo de Dios, dice, ¿cómo, hijo? Si yo estaba ahí. Sí, eras bien chido y eras como súper acá, increíble, pero hijo de Dios. Entonces, vean, fue hecho carne. Eso es lo primero en lo que debemos de creer. ¿Lo entendemos? No lo podemos entender, pero lo debemos de creer. Todo es por fe, fíjense. Luego lo segundo, justificado en el Espíritu. El Espíritu siempre, desde que baja la paloma, desde que pasa todo lo que pasa, siempre lo señaló como ¿quién? Como hijo de Dios y como Dios mismo. Estaba el justificado. Él tenía que ser no solamente señalado por el Espíritu, sino al final él era el único que podía haber hecho esto, lo que viene. Vean, visto de los ángeles significa que él estuvo arriba, en el cielo. Él estaba ahí, cotorreaba con los ángeles. Una de las cosas que a mí me impresiona fuertísimo, y con esto voy a casi terminar, es como Dios viviendo una eternidad con Dios. Eternidad, o sea, yo les he preguntado a la gente, tú tienes un hijo de 15 años, imagínate si se muere, pues el no volverlo a ver es como trágico. A mí, yo estoy pasando una circunstancia de
de a lo mejor no volver a ver pronto, y eso no sea, que no se ha muerto, pero el chiste es de que se va a otro lugar. Una persona que tengo 9 años con ella trabajando, y me está pesando, o sea, me duele, porque 9 años ahí, y se va, aunque no va a morir, me duele. Ahora imagínate una eternidad, vivir con Jesús, bueno, con Dios, y haber dejado separarse de Él por nosotros, por el pecado. No. O sea, eso es amor. Cuando alguien entiende eso, dice uno, lo que yo hago es una chuchería. ¿Estamos de acuerdo o no? Vista por los ángeles, bueno, estaba ahí. Predicado a los gentiles, amén, gracias a eso, nosotros estamos aquí. Obviamente, predicado a los gentiles, eso se lo adjudica a Pablo. Pablo dice, predicado a los gentiles, fue su chamba, Dios lo buscó para eso y Dios lo puso, por eso lo mantiene, porque además se supone que el elegido era el pueblo, y uno de los misterios de la piedad es predicado a los que no son su pueblo. O sea, obviamente morirías por tus compas, pero por X. O sea, ese también es un misterio, los gentiles. Acuérdense que los ortodoxos todavía siguen pensando a la fecha que somos madera para el infierno, los judíos ortodoxos. Entonces necesitamos ver que Dios hace eso dentro del misterio de la piedad, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Dios está completamente, Él sabe que el mundo va a verlo. Y el último, recibido arriba, ¿qué? En gloria. O sea, ¿qué más evangelio? ¿Qué más pensar de qué se trata? No es un manual de vida esto, no es un manual de, pues, ¿cómo debo de vivir? No, hijo, es un manual de Jesús. Es un manual de cómo yo puedo ir no al infierno, sino al cielo. O sea, es un manual que se trata de Jesús, no de la vida mía, no de tu vida, no de la vida, es de Jesús. Este es el verdadero evangelio. Así es que si tú tienes alguna duda de esto, pues léelo. Es el evangelio, este es el misterio de la piedad que tiene que ver con el evangelio puro y santo de Jesús. La Biblia se trata de Jesús, nadie más que de Jesús. Y nosotros somos el resultado de lo que hizo Jesús. Es nuestra salvación, nuestra eternidad, y Él vino por nosotros. Qué buen misterio de piedad donde nosotros estamos incluidos. Increíble. Yo me maravillo cada que leo la Biblia, porque al final me maravillo porque cada vez me doy cuenta que se trata menos de mí y más de Jesús. Y eso, wow, me tranquiliza, porque si yo aprendiera que esto tiene que ver solamente de mí, chale, yo soy súper chafa, hijo. O sea, es más, oye, no he dicho hijo, es el segundo del primero. O sea, estaría diciendo hijo todo el tiempo. No, ¿quién le va a creer? ¿Quién me va a creer? Es la palabra de Dios lo que está hablando, y eso es lo que estamos explicando. Pero nos vemos mañana, día 21, martes 21, y que Dios les bendiga. Cualquier cosa, escríbanos, por favor. Le voy a mandar diario toda esta semana un saludito al Rafa. Ese Rafa, híjole, vato, man. ¿A poco no te cae bien, Omar? Es la hondísima. Rafita, Dios te bendiga, a ti y a tu esposa. Síguenos viendo, ¿sale? Que Dios te bendiga mucho, y sigue escribiendo tus comentarios anónimamente, por favor, que ya sabemos que eres tú. Te amamos, Rafita, y bueno, los amamos a todos. Que Dios les bendiga. Bye.